Va a ser cortito, así que hoy va a ser más cortito que los días anteriores. Bueno, a ver. Vamos a sacar esto de acá si me molesta. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, las integrales curvilíneas. Nosotros, o la forma más, por ahí un poco más fácil o más simple como para comprender o que facilita o que ayuda a comprender el concepto de una integral curvilínea, es asociar al resultado de la integral a el trabajo, ¿sí? El trabajo em, eh, de una fuerza, ¿sí? El trabajo que realiza una fuerza, en este caso una fuerza que es una fuerza vectorial. Fíjense que tenemos componentes, o las componentes de esta fuerza son campos escalares, son funciones de dos variables, funciones escalares. Em, entonces nosotros lo vamos a asociar al trabajo que realiza esa fuerza para desplazar un punto, vamos a decir un punto M, a lo largo de una curva, ¿sí? Una curva entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Estas integrales tienen aplicaciones, por ejemplo, en resolver problemas relacionados con el flujo de fluidos, de fuerza, electricidad, magnetismo. Y cuando nosotros expresamos el producto vectorial de estos dos, de la fuerza y del vector desplazamiento, supongamos, vamos a hacerlo acá, vamos a agregar acá el vector desplazamiento. Cuando nosotros hacemos el producto, lo que obtenemos entonces es, numéricamente nos va a dar, ¿sí? El trabajo, o lo asociamos a eso, ¿no? Como si fuera el cálculo del trabajo que ejerce, o que el trabajo de esa fuerza para mover ese punto a lo largo de la curva entre A y B. Entonces, la curva, esa curva L, vamos a definir, vamos a tener una curva sobre la cual vamos a integrar y los dos puntos, el punto inicial y el punto final. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacerlo directamente con un ejemplo. Si tenemos que calcular, por ejemplo, la integral curvilínea para este campo vectorial a lo largo de la parábola igual a x cuadrado. Ay no, esperen que ahí quedó gente en la sala de espera. Tengo que habilitar, ¿dónde estamos? Acá. Participante, acá. No, déjenme ver cómo hago acá para deshabilitar la sala de espera. A ver, ahí está. Vuelvo de nuevo. A ver si. Ahora sí. Bueno, entonces como les decía, para que nosotros podamos hacer el cálculo de esa integral a lo largo de esta curva, fíjense que tenemos una integral simple y tenemos funciones de dos variables. Entonces, si nosotros reemplazamos nosotros vamos a integrar a lo largo de esta curva, ¿sí? De esta parábola. Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a reemplazar en la integral, vamos a reemplazar ahí, lo vamos a reemplazar con x cuadrado. Nos queda algo más que vamos a tener que reemplazar. Nos va a quedar por reemplazar, fíjense que tenemos todo x, todo en x, lo que nos queda aquí es el diferencial de y. ¿De dónde va a salir ese diferencial de y? De derivar a esta expresión, de derivar a esa curva. Entonces vamos a reemplazar. Ahí lo reemplazamos con la parábola y vamos a derivar y vamos a obtener el diferencial de y, que es igual a 2x diferencial de x. Ahora sí ya podemos reemplazar en la integral. Reemplazamos ahí, reemplazamos al diferencial de y nos va a quedar esta expresión. Por un lado vamos a tener x más x cuadrado, ahora teníamos y cuadrado, o sea que tenemos ahora x cuadrado al cuadrado, diferencial de x,
más 2x por x cuadrado y el diferencial de y que es 2x diferencial de x. Entonces, entre estos dos términos tenemos diferencial de x, ¿sí? Que es común a los dos términos. Lo podemos sacar como ese factor común y después nos quedaría x más x cuarta más 4x cuarta. ¿Por qué el 0 y el 1? ¿Por qué vamos a tomar solo esos valores? Bueno, en este caso nosotros tenemos la integral, está en función, o el integrando está en función de x, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, tenemos el punto A al punto B, ¿sí? En este caso esa es la dirección en la cual estamos integrando, del punto A al punto B. Como nosotros vamos a tener ahora una expresión de x en la integral, ¿sí? En el integrando, nos vamos a quedar con el límite inferior y el límite superior que corresponde a las coordenadas en x del punto A y del punto B. En este caso era justo lo mismo porque el 0, 0 y el 1, 1. Pero lo que tiene que quedar claro es que ustedes van a tomar la coordenada, en este caso en x, del punto A y del punto B. Sumamos los términos semejantes, obviamente, antes de integrar estos dos términos son semejantes, los vamos a sumar y nos va a quedar x más 5x cuarta, y ahora sí nosotros ya podemos integrar. La integral de 5x cuarta es x a la quinta y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Reemplazamos con el 1, 1 más un medio es 3 medios, ¿sí? Y recuerden que nosotros lo asociamos para comprender un poco cuál es el concepto de la integral curvilínea. A este resultado lo asociamos al cálculo de trabajo de esa fuerza para mover un punto a lo largo de la curva, a lo largo de esa parábola, desde A hasta el punto B, desde el punto inicial que es A hasta el punto B, que es el punto final. Acá vamos a seguir con esto, ¿no? Calcular la integral curvilínea, siendo que L es el segmento de recta que une estos dos puntos. Entonces nos está diciendo que el punto A es el 2, 0, el punto B es el punto 3, 6 y la curva sobre la que nosotros vamos a integrar en este caso es una recta que une esos dos puntos. En el anterior era una parábola, bueno, acá nos dice que es una recta. Entonces necesitamos definir la ecuación de esa recta. Para eso conocemos nosotros la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, reemplazamos con los valores de del punto A y del punto B y vamos a tener la ecuación de nuestra recta, ¿sí? La pendiente 6 y igual a 6x menos 12. Tenemos la recta, vamos a necesitar, o la función, una vez que nosotros venimos a la integral, vamos a reemplazar ahí y nos va a faltar reemplazar también al diferencial. Entonces, para eso derivamos a esta expresión y vamos a tener que el diferencial de y es 6 diferencial de x. Reemplazamos en la integral a y a diferencial de y es 6x menos 12 y el diferencial que es 6 diferencial de x. Y recordemos que nosotros estamos entrando desde el punto A al punto B. El punto A, como nuestro integrando diferencial es de x, entonces vamos a tener la coordenada en x del punto A y la coordenada en x del punto B, ¿sí? En este caso de 2 a 3. Por un lado vamos a tener un medio por 6x, es 3x, un medio por menos 12 es menos 6, y en el segundo término que nos queda 6x cuadrado. Acá no podemos, no tenemos términos semejantes, así que directamente ya integramos. La integral de 3x es 3 medios de x cuadrado, menos 6, su integral es menos 6x, y 6x cuadrado, la integral es 2x cubo. Aplicamos la regla de Barrow, que es lo que hacemos, reemplazamos a todas las x con el 3. Por un lado vamos a tener 3 por 9, 27 medios, menos 3 por 6, que es 18, más 2 vamos a tener acá 3 al cubo, que es 27, por 2 nos queda 54. Menos, ahora reemplazo con el 2. Vamos a tener 3 por 4 sobre 2, ahí podemos simplificar, nos quedaría 6, menos 12, y acá 2 por 8, 16. Sumamos entonces esta expresión
y vamos a llegar que el resultado para esta integral es 79 medios. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, bien. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos que calcular la integral curvilínea, donde la curva se vamos a integrar a lo largo de este campo vectorial, pero la curva en este caso nos dice que es la unión de la curva uno y la curva 2, ¿sí? Hasta ahora siempre la integrábamos a lo largo de una sola, una única función, digamos, y o la curva estaba formada en un único tramo, vamos a decirlo, la trayectoria era sobre una única función. En cambio, acá nuestra trayectoria sobre la cual vamos a integrar, por un lado vamos a tener en una región, en una parte de ese trayecto, es una recta, y en la otra parte, en un segundo tramo de esa trayectoria, vamos a tener una hipérbola, ¿sí? Entonces nos dice la recta que pasa por 0, 0 y 2, 2, ¿sí? Esta es la recta igual a x, la recta de identidad. En el caso que nosotros desconozcamos cuál es la recta, lo único que hay que hacer es buscar, como hicimos en el ejercicio anterior, buscamos esa recta con la ecuación que nos define una recta que pasa por dos puntos. Y esta recta dice que va a ser para valores de x que van de 0 a 1. Por otro lado, entonces tenemos la hipérbola. Si despejamos, tenemos que y es igual a 1 sobre x. Y en este caso dice para valores que van de x de 1 a 2. ¿Sí? Así que teníamos la recta y teníamos la hipérbola. Solamente porque nos quedamos solo con esa parte, con las partes que estaban graficadas. Para la recta nos decía que era para valores que van de 0 a 1. Y para la hipérbola nos decía para valores que toma para x entre 1 y 2, ¿sí? Por eso solamente vamos a tomar, vamos a suponer, vamos a ponerle nombre a estos puntos, A, B, C, y esa sería nuestra trayectoria, o esa sería, vamos a ponerle la trayectoria, vamos a ponerle otro nombre acá, para que no se confunda, le vamos a poner punto D, ¿sí? Todo lo que es A B y de B a D es la trayectoria C, ¿sí? Nos define esa trayectoria sobre la cual nosotros tenemos que integrar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular, esperen que borro esto, así no ocupa lugar. Para calcular esta integral, vamos a hacer una suma, ¿sí? Vamos a calcular esta integral primero a lo largo de la trayectoria 1, o sea que es a lo largo de la recta, y le vamos a sumar la integral curvilínea a lo largo de la segunda trayectoria, que es la hipérbole, ¿sí? O sea que acá para C1 vamos de A a B y en C2 vamos de B al punto D. Bien. ¿Qué teníamos que hacer en los dos casos? Bueno, reemplazar ahí, en este caso, para C1 la recta era igual a x, o sea que solamente teníamos que reemplazar acá con x. Nos va a quedar x cuadrado más x. Como vamos del punto A al punto B, vamos a tomar las coordenadas en x de esos puntos. Punto inicial es A, al punto final B. ¿Sí? Para la segunda integral, también ahora vamos a reemplazar ahí con la hipérbola, que es 1 sobre x. Vamos a ir del punto B al punto D, de B a D, ¿sí? Entonces vamos a tomar las coordenadas en X para esos puntos. El punto B era el punto 1, 1 y el punto D es el punto 2, 1 medio. Obviamente si hacemos la intersección de la recta con la hipérbola, vamos a tener los puntos y acá, como íbamos a trabajar de 1 a 2, podemos conocer el valor de y. No, no lo necesitamos en realidad el valor de la coordenada en y. Fíjense que para los dos lo que necesitamos son las coordenadas en X. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a derivar, vamos a integrar, perdón. Integramos. La primera integral, teníamos la integral de x cuadrado, es x cubo sobre 3.
la integral de x es x cuadrado sobre 2. A esta primera integral la teníamos que evaluar entre 0 y 1. La segunda integral nos va a quedar x cubo sobre 3 más el logaritmo de x, y en este caso teníamos que evaluar entre 1 y 2. Entonces reemplazamos aquí, primero con el 1, un tercio más un medio. Cuando reemplacemos con el 0, todo se anula. Y en la segunda integral vamos a tener 8 tercios más el logaritmo de 2 menos un tercio más el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, o sea que acá este se simplifica, y nos queda un tercio más un medio más 8 tercios más el logaritmo de 2 menos un tercio que tenemos acá. Entonces, un tercio menos un tercio se simplifican, logaritmo de 1 que es 0, por eso nos quedan un medio más 8 tercios más el logaritmo de 2. Si sumamos nosotros estas dos fracciones, tenemos el denominador 6, para ellas dos nos va a quedar 19 sextos más logaritmo de 2, ¿sí? Ese sería entonces finalmente el resultado. Bueno, a ver acá qué hacemos. Calcular la integral curvilínea para ese campo vectorial a través de la curva, que la curva está formada o está conformada por estas funciones. Por un lado tenemos la parábola y igual a x cuadrado, tenemos y igual a 0 que corresponde al eje x, y x igual a 3, sí que es una recta paralela a y, al eje y. Entonces fíjense que esa curva L está formada por estas tres funciones, y estas tres funciones definen una curva cerrada, ¿sí? Entre las tres definen una curva que está cerrada. En ese caso entonces, también, como vimos recién, ¿se acuerdan que teníamos una curva que estaba, la curva estaba definida como si fueran dos secciones? En este caso también, por un lado, vamos a tener L1, L2 y L3, o sea que nosotros podemos hacer para completar, para calcular esa integral curvilínea para este campo vectorial, podemos hacer la suma de la integral curvilínea a lo largo de cada una de esas curvas a lo largo del eje, a lo largo de la función x igual a 3 y a lo largo de la parábola. Este símbolo que ustedes ven acá es para identificar o para decir que la curva L es una curva cerrada, ¿sí? Así que vamos a ir calculando cada una de ellas, la vamos a ir calculando por separado y al final las vamos a sumar. Entonces, cuando nosotros comenzamos con la curva, con la recta L1 es igual a 0. Esto lo vamos a poner acá. Yo le puse acá. A esta le puse L1, a esta L2 y a esta L3. L1 entonces es igual a 0. Diferencial de I obviamente es 0. Entonces, cuando nosotros reemplazamos a I y reemplazamos al diferencial de I, todo se va a anular. El primer término se anula, el segundo término se anula y nos queda que esta integral es 0. Para la recta x igual a 3, ¿sí? Lo que nosotros llamamos L2, vamos a tener x igual a 3, diferencial de x es 0, ¿sí? Algo muy importante, acá es una curva cerrada, ¿sí? Y cuando no nos dice, ¿sí? En el caso anterior, el ejemplo anterior, voy a volver, este era muy importante, a ver, acá. Acá nos decía que la curva estaba definida de C1 unión C2, ¿sí? O sea que quiere decir que primero íbamos a ir a lo largo de C1 y después a lo largo de C2, o sea que indefectiblemente íbamos a tener que hacer de A a B y luego al punto D, ¿sí? Porque esto nos lo indicaba, de la recta unida a la hipérbola. En el caso de esta curva que está en el ejercicio que estábamos viendo ahora, que tenemos una curva cerrada, no nos dice en qué sentido, pero siempre que no diga el sentido, vamos a tomar el sentido positivo de integración, que es el sentido antihorario. Por eso es que está de esta forma, ¿sí? Fíjense la flecha, siempre el sentido de integración
es el sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj. Bueno, entonces estábamos con L2, ¿sí? X igual a 3, el diferencial, cuando nosotros derivamos la derivada de una constante, es cero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, en este caso vamos a reemplazar a la X, reemplazamos a la X y vamos a tener que reemplazar al diferencial de X. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado por i por el diferencial de x que es cero, o sea que este se anula este término. Y en el segundo término vamos a tener 9 más i cuadrado por el diferencial de i. Habíamos dicho que acá vamos, en este caso para L2, vamos a ir, fíjense el sentido de integración desde el punto B al punto C. Y como el integrando, ¿sí? Nosotros acá reemplazamos a las x, o sea que nos quedó un integrando en función de la variable y. Entonces vamos a tener las coordenadas en y del punto B y del punto C, 0 y 9 en este caso, ¿sí? La intersección, fíjense, este punto, la coordenada C, el punto C tiene coordenadas 3, 9, que es la intersección de la parábola con x igual a 3. Solamente para encontrar ese punto reemplazamos en la parábola y tenemos ese punto, ¿sí? Em, Integramos esto y vamos a tener 9i más i cubo sobre 3. Reemplazamos con el 9, 9 por 9 nos queda 81 y acá vamos a tener 9 al cubo sobre 3, nos va a quedar 243. Sumamos estos dos, nos queda 324. Entonces por ahora tenemos esta primera integral que nos dio 0, esta segunda nos dio 324. Nos queda la última, esto también se simplificaba, nos queda la última a lo largo de la parábola. La parábola y igual a x cuadrado, diferencial de y es 2x diferencial de x. Entonces vamos acá a reemplazar a y al diferencial. Vamos a tener x cuadrado, reemplazamos a la y, o sea que ahora tenemos x cuadrado por el diferencial de x, más x cuadrado, y acá teníamos y al cuadrado. Entonces ahora al reemplazar nos va a quedar x cuarta. Diferencial de y, 2x diferencial de x. En este caso, a lo largo del E3, vamos a ir desde el punto C, fíjense cómo es el sentido de integración del punto C al punto A. Y como estamos integrando en función de X, entonces vamos a tomar la coordenada en X de esos dos puntos, ¿sí? Entonces de 3 a 0. X cuarta nos queda acá, más 2x cubo, más 2x quinta. Integro cada término, x quinta sobre 5, x cuarta sobre 2 nos va a quedar el segundo y el último x a la sexta sobre 3. Reemplazamos primero con 0, ¿sí? Que es el límite superior, todo se anula, menos, ahora reemplazamos con el 3 y después vamos a sumar. Recuerden que este menos va a afectar a todo el resultado, ¿no? De lo que tengamos ahí dentro del paréntesis. Sumamos entonces estos tres términos y nos va a quedar menos 3.321 sobre 10. Menos 3.321 sobre 10. Entonces sumamos, finalmente sumamos y nos va a quedar que esto es menos 81 sobre 10. ¿Sí? Supongamos que acá nos hubiese dicho que calculemos esta integral curvilínea a lo largo de la curva L en sentido horario. Si nos hubiese dicho en sentido horario o dar el resultado en sentido, en el sentido positivo de integración y en el sentido horario, el resultado numéricamente es el mismo. En sentido horario, la integral es igual, pero con el signo opuesto. O sea, numéricamente es el mismo valor, pero con el signo opuesto, porque lo único que cambiaría es el sentido de integración, o sea que los puntos van a ser los mismos, pero intercambiados. O sea, en la integral, lo que cambia, lo que es el límite superior pasa a ser el inferior y lo que es el inferior pasa a ser el superior. Es como tenemos que alternar los límites de integración, solo eso. Por eso es que cambia el signo.
Pero si no dice nada, en qué sentido? Siempre, acuérdense, es en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí, Viste que en la última usted dijo que usábamos las coordenadas X. sí, Yo no acá. entiendo, o sea, claro, ¿por qué? ¿O cuándo usaríamos las coordenadas Y? Es lo que no Por termino de ejemplo, entender. acá, la forma más simple en la que ustedes se van a dar cuenta es, cuando ustedes reemplazan, acá tengo que reemplazar, reemplazo ahí y reemplazo al diferencial, ¿sí? Porque es lo que me dice la curva sobre la cual estoy yo integrando, es la parábola. Entonces, cuando yo vengo a reemplazar a la integral, voy a reemplazar a la i, uy, espera, acá, ¿dónde está? Ahí. Reemplazo a la i, reemplazo a la i y reemplazo al diferencial. Entonces, fíjate que toda esa expresión que me queda está en función de x. Entonces, los límites tienen que corresponder a esa variable. Y yo ya sé que para esa función tengo que ir, porque me lo dice el sentido de integración, tengo que ir del punto C al punto A. Entonces tengo que ver cuáles son las coordenadas en X de esos puntos. En la anterior, la curva anterior, yo había reemplazado la función sobre la cual teníamos que integrar era igual a 3. Acá. El diferencial era cero, entonces íbamos a reemplazar a X y al diferencial. Entonces la expresión que tenemos es de Y. Entonces los límites tienen que corresponder con la variable Y. Yo ya sé cuáles son los puntos. Para L2 los puntos son de B a C, ¿sí? De B a C tengo que ir. Entonces me fijo qué coordenadas en Y corresponde a esos dos puntos, ¿sí? Sí, ahí entendí. ¿Está? Gracias. Bueno, en un caso como este, donde tenemos una curva cerrada, hay una forma que es más fácil para resolver esta integral curvilínea, y es a través del teorema de Green, ¿sí? Bueno, esta parte es todo muy teórico, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es esta expresión. Esta es la relación, ¿sí?, que existe entre la integral curvilínea y la integral doble definida o extendida en el dominio, en este dominio D. Y ese dominio D está definido, o la frontera de ese dominio es la curva L, ¿sí? La curva sobre la cual nosotros estamos, o la curva que nosotros estamos integrando. Acá le vamos a poner L a esto. Esa curva sobre la cual nosotros estamos calculando la integral curvilínea encierra un dominio, cuando la curva es una curva cerrada, como el ejemplo de recién, encierra un dominio, y nosotros podemos calcular a través de esta integral doble, definida en ese dominio, vamos a poner los límites de integración dentro de ese dominio, podemos calcular entonces esa integral curvilínea. Hay una relación, ¿sí? Y lo que sí tenemos que esa integral doble, el integrando de esa integral doble, es la diferencia entre la derivada de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y. ¿Quiénes eran p y q? Las componentes, acá tenemos, componentes del campo, ¿sí? De la fuerza F. Tenemos P y tenemos Q, ¿sí? P asociado siempre está con el diferencial de X y Q diferencial de Y. P es la componente en X, Q es la componente en Y de la fuerza. Nosotros vamos a hacer acá, cuando calculemos o podemos calcular esa integral con una integral doble, pero el integrando es la diferencia de estas derivadas, ¿sí? Entonces el ejercicio que hicimos recién lo podríamos haber resuelto, por eso lo vuelvo a poner, lo podríamos haber resuelto de una forma mucho más rápida, más simple. Nos decía que teníamos que calcular la integral curvilínea para este campo vectorial, la componente en X de ese campo, X cuadrado por Y, es P, y X cuadrado más Y cuadrado, Q. ¿Qué es lo que vimos recién? El teorema de Green nos decía que la integral curvilínea, que es lo que nosotros finalmente necesitamos calcular, nuestra integral curvilínea, la podemos relacionar, esa integral cuando la curva es una curva cerrada, lo podemos relacionar mediante el teorema de Green, podemos calcularlo con el teorema de Green.
Necesitamos para eso calcular la derivada de q respecto de x y la derivada de p respecto de y. Derivada entonces de p respecto de y, si acá tenemos x cuadrado por y, su derivada es x cuadrado. Derivada de q respecto de x es 2x. Entonces, esto ya lo tenemos. La diferencia, el integrando 2x menos x cuadrado. Lo que ahora tenemos que definir es el dominio de integración, o sea, el dominio que está encerrado por la curva L. Y acá lo vamos a hacer como lo estuvimos haciendo las semanas anteriores, ¿sí? Primero tenemos que ver qué es más conveniente, si integrar primero respecto a una variable u otra, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos empezar integrando respecto de x, en ese caso, trazamos rectas paralelas a ese eje. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no tenemos que particionar el dominio, pero siempre vamos a ir desde la rama positiva de la parábola. Acá tenemos la parábola y igual a x cuadrado. Si estamos integrando respecto de x, vamos a tener x igual a, despejamos, raíz de y, a la recta x igual a 3. ¿Para qué valores de y? Bueno, valores de y que completen lo que podamos barrer toda esa región, de 0 a 9. Esta sería una opción. La otra opción es, trazamos rectas paralelas ahora ahí. Tampoco nos presenta ninguna dificultad con respecto a que no habría que particionar el dominio. Siempre tenemos el mismo límite inferior y siempre el mismo superior. El límite inferior es 0, ¿sí? Vamos a ir de 0 a la parábola, o sea, de 0 a x cuadrado, para valores de x que van de 0 hasta 3. Entonces, entre estas dos, obviamente es mucho más conveniente que nos quedemos con la segunda, porque tenemos límites iguales a 0 en los dos límites inferiores, o sea, es conveniente esta. Entonces vamos a comenzar a integrar respecto a y. El integrando es 2x menos x cuadrado, por eso lo dejé adelante, ¿sí? Porque no vamos a integrar esto hasta no llegar a la otra integración. Comenzamos la integral del diferencial de y, es y. Reemplazamos con el límite superior, que es x cuadrado. Una vez que hacemos eso, vamos a multiplicar ese x cuadrado con cada término y nos va a quedar 2x cubo menos x cuarta. Y ahora sí, en esta integral simple, integramos 2x cubo es x cuarta sobre 2 y la integral de menos x cuarta es menos x5 sobre 5. Reemplazamos con el 3, 3 a la cuarta que es 81 sobre 2, menos 3 a la quinta sobre 5, o sea, 243 quintos. Sumamos estas dos fracciones y nos queda, fíjense, igual, menos 81 sobre 10. ¿Sí? O sea que las integrales que hicimos antes lo podríamos haber resuelto de una forma más rápida, ¿sí? Mediante el teorema de Green, ¿sí? Porque teníamos esa curva cerrada, entonces podíamos aplicar este teorema, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a hacer algunos ejemplos más. Calcular entonces la integral curvilínea a lo largo de la curva C que está definida por y igual a 0, x cuadrado más y menos 4 igual a 0. ¿Sí? O sea que por un lado vamos a tener y igual a 0, que es el eje x, y vamos a tener esto, que es esta curva, es una parábola, 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Es una parábola orientada con las ramas hacia abajo, y la curva sobre la cual nosotros vamos a integrar, vamos a ponerlo con este color, así. Todo lo que pintemos, lo que estoy pintando de azul, eso es la curva C. No nos dice nada del sentido de integración, con lo cual quiere decir que el sentido de integración es el sentido antihorario, ¿sí? Y es una curva cerrada, con lo cual nosotros podemos hacer, mediante el teorema de Green, podemos calcular esta integral curvilínea. ¿Qué necesitamos para eso? Definir primero quién es P y Q. Para ese campo vamos a tener
la componente en X del campo, que es P, y la componente en Y, Q. Entonces, derivada de Q respecto de X y derivada de P respecto de Y. Derivada de P respecto de Y, como P es X menos Y cuadrado, derivar respecto de Y es menos 2Y. Q es X cuarta menos 1, entonces derivada respecto de X es 4XQ. Entonces, esta expresión, el integrando, ya lo tenemos. Lo que ahora necesitamos definir es en qué orden vamos a hacer la integración, si primero respecto de X o respecto de Y. En ese caso, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, comenzamos integrando respecto de Y, vamos a hacer esto, de ninguna de las dos formas tendríamos que particionar, ¿sí? No tenemos problema, estamos viendo respecto de Y. Comenzamos en Y igual a 0 hacia la parábola 4 menos X cuadrado. ¿Para qué valores de X? De menos 2 a 2 van a ser los valores que toma toda esa curva o todo ese dominio, ¿sí? Todo ese dominio se encuentra dentro de esos valores, de menos 2 hacia hasta 2. Si quisiéramos hacerlo en X, bueno, por ahí sería un poco más complejo, porque en X, si bien no hay que particionar el dominio, pero sí tendríamos que despejar X de la parábola. Por eso es que tenemos esta expresión. Vamos a ir desde la rama negativa de la parábola hacia la positiva para valores de Y que van de 0 a 4. Entonces, esa primera opción no sería la ideal. Nos vamos a quedar con la segunda. Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si bien nosotros vemos que acá hay una simetría, ¿sí? Nosotros estamos calculando una integral curvilínea, acá hay un integrando, no estamos calculando un área. Entonces, nosotros no podemos calcular de 0 a 2, que por ahí es un error frecuente, calcular de 0 a 2 acá, porque estamos calculando una cosa diferente. Estamos calculando entonces la integral a lo largo de una curva que haría esto dos veces, porque encima le multiplique 0 y le pondrían el 2 adelante. Y no es lo mismo. Entonces, nosotros estamos calculando acá una integral curvilínea, acá hay un integrando. Al menos que ese integrando fuera 1, sí, ahí sí, podrían hacerlo de 0 a 2 porque el integrando es 1. Pero acá hay funciones. Entonces, no podemos, ¿se acuerdan cuando calculábamos volúmenes? Es algo similar. Cuando nosotros calculábamos volúmenes, yo les decía que por más que el dominio tengan una simetría, ustedes tienen que tener, lo que más hay que ver es cómo es cómo es la simetría en el espacio. O sea, si ustedes tienen por arriba un plano que está inclinado, el volumen que tengan en una región no va a ser la misma que en otro. Entonces, esto es similar, ¿sí? Si ustedes hacen esto, estarían calculando a lo largo de una curva distinta. Bien, entonces, tenemos entonces ya definidos los límites, tenemos nuestras derivadas y vamos a comenzar. La integral de 4x cubo, diferencial de y nos queda 4x cubo y la integral de 2y es y cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar a la y por el límite superior, o sea que nos va a quedar 4 por x cubo por 4 menos x cuadrado, más 4 menos x cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos ir, primero vamos a distribuir en este primer término, nos va a quedar menos 4x quinta, y nos queda 4 por 4 más 16x cubo. Y en este caso tenemos un binomio que está al cuadrado, entonces vamos a tener el cuadrado del primero menos el doble producto de los dos y el cuadrado del segundo. En el caso que tuviéramos términos semejantes lo sumamos, pero acá no lo tenemos, nos queda únicamente integrar cada uno. La integral de 4x a la quinta, ¿sí? Nos va a quedar acá menos 4 sextos de x sexta, por eso se simplifican, y nos queda menos 2 tercios de x sexta. La integral de 16x cubo nos va a quedar 16x cuarta sobre 4, por eso también se simplifica y nos queda 4x cuarta.
Integral de x cuarta es x quinta sobre 5. Integral de menos 8x cuadrado es menos 8 tercios de x cubo. Y al último tenemos la integral que va a ser igual a 16x. Reemplazamos con el límite superior que es 2. Menos 2 tercios por 2 a la sexta nos queda menos 128 tercios. 4 por 16, 64. Acá vamos a tener 2 a la quinta sobre 5, o sea, tenemos 32 quintos, menos 8 tercios por 8, más 32. Menos, el número es igual, solamente que lo que tenemos que tener en cuenta acá los signos, ¿no? Recordemos, sobre todo, cuando tenemos exponentes pares, el signo siempre va a ser positivo, y cuando tenemos exponentes impares, cuando reemplazamos con un número negativo, vamos a tener entonces un resultado negativo, ¿no? Menos 2 tercios por menos 2 a la 6, o sea, al tener un exponente par, nos va a quedar acá positivo, por el menos 2 tercios vamos a seguir teniendo negativo. O sea, el número es el mismo, lo que hay que corroborar o prestar atención es a los signos, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Prestar atención entonces a los signos. En esto, sobre todo, acá va a cambiar el signo y acá también y acá, en estos últimos. Bueno, ¿qué vamos a tener? Este signo se mantiene, los que son positivos, se va a mantener el signo, y como tenemos el menos de la regla de Barrow, nos va a quedar acá menos menos, va a ser positivo, menos 64 y acá está positivo. Entonces se van a simplificar. Estos dos se van a simplificar. Vamos a sumar entonces los términos que nos quedan y nos va a quedar que el resultado final en este caso es 512 sobre 15. Bien. ¿Seguimos? ¿Uno más? Sí, profe, nomás, porfa. Bueno, acá nos dice que utilizando la fórmula de Green, calcular la integral curvilínea a lo largo de la curva cerrada que está definida por las funciones x igual a y cuadrado e y igual a x, o sea, tenemos una parábola y tenemos la recta identidad en sentido horario. Como vimos por el momento, tenemos la integral curvilínea, se relaciona con la integral doble cuando tenemos una curva cerrada, esa misma integral curvilínea la podemos calcular mediante la fórmula de Green. Vamos a necesitar entonces, definamos obviamente, componente en X es P, la componente en Y es Q del campo vectorial. Como P es X cuadrado por Y, la derivada de P respecto a Y es X cuadrado y la derivada de Q respecto de X va a ser 0, ¿sí? Porque Q es Y, o sea, su derivada entonces es 0. Acá entonces vamos a tener 0 menos X cuadrado. Lo que ahora vamos a definir son los límites de integración. Podemos hacer integrar respecto a x. Si comenzamos, por ejemplo, integrando respecto de x, vamos a tener, vamos a hacerlo acá, no está bien hecho. Ahí. No hay que particionar el dominio. Vamos a tener en x, vamos a ir desde la parábola y cuadrado a la recta y para valores de y que van de 0 a 1, ¿sí? Las intersecciones de estas dos funciones. La otra opción es de comenzar en y, integrar respecto de y vamos a ir de la recta igual a x a la parábola, entonces acá vamos a tener que despejar y es igual más menos raíz de x. Acá estamos con la rama positiva, entonces nos va a quedar raíz de x. ¿Para qué valores de x? De 0 a 1. Cualquiera de esas dos opciones, ¿sí? Cualquiera de esas dos opciones podemos aplicar. Creo que yo usé la primera, seguramente, porque para no integrar la raíz. Y hay algo más que tenemos que tener en cuenta. Acá nos decía que era en el sentido
horario, ¿sí? Y como yo les dije en un principio, el resultado numéricamente de la integral curvilínea numéricamente va a ser igual, lo que cambia es el signo, o sea, va a ser de signo opuesto, ¿sí? Entonces, como va a ser con el signo opuesto, lo que vamos a hacer es poner ese signo. Vamos a multiplicar el integral por -1, solamente eso, para que no se pongan a jugar con los límites que ahí por ahí hacen, para que no los confunda, ustedes plantean los límites de forma normal, como lo hemos hecho toda esta semana, lo único que si dicen sentido horario, le agregan menos adelante, o sea, multiplican por -1 al integral, ya que nosotros sabemos que el resultado numéricamente es el mismo, pero con signo opuesto. Entonces, solamente ponemos el menos ahí y ya está. El integrando era menos x cuadrado. Con el menos que tenemos acá nos va a quedar positivo. Entonces, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Reemplazamos con y, nos queda y cubo menos, ahora reemplazo con y cuadrado. Si nosotros acá reemplazamos con y cuadrado al cubo nos queda y a la sexta. Seguimos entonces, ahora sí, ya tenemos una integral simple. La integral de y cubo es y a la cuarta sobre 4 y la integral de y a la 6 es y a la séptima sobre 7. Reemplazamos con el 1, un cuarto menos un séptimo. Sumamos entonces estas dos fracciones y multiplicamos por un tercio y nos va a quedar que el resultado es 1/28. Si no hubiese dicho nada acá, hubiese sido sentido horario. Acá no le ponemos el más, no le ponemos, perdón, el signo negativo y acá nos hubiese quedado el resultado final, hubiese sido -1/128. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Después ustedes van a ver Sí, profe. seguramente. Sí, sí, te escucho. No, nada, nada, nada. Seguramente en el teórico, no sé si ya lo llegaron a ver o si les toca la semana que viene este tema. Tal vez Victoria les indique, también les muestre cómo se calculan áreas planas utilizando integrales curvilíneas, pero eso en el práctico no lo vamos a ver, es más, yo no les cargué eso porque si hay que calcular un área, por ejemplo, tienen un ejercicio, les digo, calcular un área y es más rápido que lo calculen con un integral doble, que hacerlo con una curvilínea. Entonces, como no estamos con tanto tiempo, en curvilíneas vamos a quedarnos solo con lo que vimos hoy, ¿sí? Por lo menos para el práctico, ¿no? Ok, profe, perfecto. Bueno, bueno, chicos, ¿tienen alguna duda de lo de hoy, de Em, algo de lo que hayamos visto la semana pasada? en general no. Me quedo. Ahí pusieron algo en el chat. A ver, Que en cómo toma los límites para el diferencial de x. El sí, primero es y al cuadrado y no llega a leer. sí, ahí vuelvo, ahí Sí, vuelvo. Acá para este ejercicio, en este que estábamos viendo, ¿no? Sí. A ver, sí, profe. vamos a hacer así. Nosotros dijimos que no íbamos a hacer. Nos convenía hacerlo respecto de x, ¿sí? Entonces, habíamos visto los dos, pero después vimos que nos convenían x. Vamos a tener límite inferior es la parábola, o sea, x igual a y cuadrado, x igual a y cuadrado. ¿Cuál es el límite? La recta, ¿sí? Que es a donde llegan esas flechas. X igual a y. Por eso es que tenemos y cuadrado como límite inferior y como límite superior. ¿Para qué valores de y? Bueno, ahí lo que vamos a ver es de hasta dónde, qué valores, y no, qué valores toma esa variable para barrer toda la región entre 0 y 1. Por eso definimos entonces los límites para x y los límites para y de esa forma. Ahí está. Bueno, bien.
Bueno, ahí tienen después algunos ejercicios para hacer de integrales curvilíneas, hay en la guía también, eh, cualquier cosa que ustedes mientras van haciendo los ejercicios también, si tienen alguna duda, eh, uy, ¿qué pasó? Em, Pueden mandármelo, sacarle una foto, no sé, si están con un ejercicio, algo que no les sale, que no lo entienden, eh, mándenme una foto o algo por mail. Perfecto. Y profe, una consulta. ¿Hay Sí, algún tipo de ejercicio que le tengamos que dar más énfasis presten para atención sobre preparar? todo a los que hacemos en clase, a los complementarios que son, son bastante completos, ¿sí? ¿Ok? Sobre todo miren los de clase, es más, por ejemplo, buscan uno de clase, eh, lo copian y lo ponen, ¿no? Le sacan una foto, algo, una captura y lo ponen en una inteligencia artificial, en ChatGPT, en la que quieren, en cualquier lado, lo ponen, piden ejercicios similares, ¿sí? Y Ok. resuelven, si quieren ejercicios de ese tipo. Obviamente tienen los de la guía también, pero los ejercicios que vemos en clase son bastante completos como para que ustedes puedan hacer todos los ejercicios que tienen de, qué sé yo, en la guía o de los ejercicios complementarios o ejercicios de parciales. Vieron que también les he cargado parciales. Sí, 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 estuve viendo los parciales. Van a ser, bueno, claramente no nos va a decir, pero Mm. no esperamos algo muy distinto a los parciales que nos ha cargado, ¿verdad? No, no, son así, así. Ok, perfecto. Puede que sí, sí, así. Así. Algunos, bueno, aunque pone el parcial, el primer parcial que les tomé, eh, estuvo bastante, a mí la verdad me llamó mucho la atención, porque a mí y a Victoria, las dos nos llamó la atención porque eran bastante simples los ejercicios, incluso si ustedes los han visto y visto la resolución, no eran ejercicios complejos y tenían la calculadora, o sea que lo podían resolver en una hora. Por eso yo les decía la semana pasada, una hora, incluso tuvieron una hora y media. Me refiero a que no era algo que si ustedes lo estudian y realizan ejercicios, si hacen ejercicios, practican, no deberían tener dudas. Con esos ejercicios que estaban bastante simples. Em, la, para mí, para nosotras en general, con Vicky, lo que siempre decimos y tratamos de que ustedes les llegue de alguna manera, yo sé que no es fácil, que ustedes no tienen solo esta materia, pero no hay una solución mágica. La única forma es estudiar, sentarse y hacer ejercicios, hacer unos cuantos ejercicios. No hay otra forma. Y todos lo hemos hecho, chicos, se puede. O sea, no es nada que ustedes no puedan hacer y son capaces de hacerlo. ¿Sí? Bueno, em, entonces, seguimos la semana que viene. La semana que viene ya empezaríamos a ver ecuaciones diferenciales. La semana que viene vemos ecuaciones diferenciales de primer orden, la otra semana ecuaciones de segundo orden. Y ahí ya estaríamos, me parece, ¿no? Al menos que haya algún feriado, a lo mejor ya no estoy un poco confundida, tal vez. No sé. Y sí, creo que ya el 25 es el parcial, ¿no? No recuerdo ahora exactamente la fecha. Quiero ver. mm, mm, A ver, ¿cómo estamos? Pero debería ser así. La semana siguiente tenemos jueves 4 de junio, ¿sí? Tenemos integrales curvilineares. Ya volvemos al horario normal la semana que viene. Vamos a ver entonces ecuaciones de primer orden, el 4. El 11 vamos a ver ecuaciones de segundo orden. Y tenemos el 18 el segundo parcial. Vamos a tener alguna clase de consulta en el medio, seguramente, ¿sí? Así que todo lo que ustedes puedan adelantar y puedan ir viendo antes, mejor, entonces aprovechan estas clases para sacarse dudas, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de primer orden por ahí puede ser un poquito más difícil, las de segundo son un poco más fácil o es más fácil comprenderlas y entenderlas. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Sí, profe, Ok. gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.